Claro, pongan mucha atención a lo que les voy a presentar. Estoy junto a Yorka. Ella llegó al jardín infantil y no le querían pasar a su hijo. Claro, después descubrió que él tenía una quemadura. Le dijeron que fue producto de la baldosa caliente, pero cuando llega al hospital le entregaron un informe que fue por agua caliente y no coincidía con el informe que le entregaron en el jardín infantil. Yorka, ¿cómo fue esa situación? Bueno, yo estaba trabajando y me llamaron diciendo que, como yo trabajaba en el hospital en ese tiempo, si lo podía ir a buscar porque mi hijo había tenido un accidente. Y yo les decía, pero ¿qué pasó? Y todo. No me dieron mayor información. Entonces yo pedí permiso, me vine acá al jardín y no me lo querían pasar. Primero una tía me empezó a dar explicaciones, que estaban en una actividad en el patio, que mi hijo, como era súper inquieto, se había sacado la zapatilla y el calcetín y se quemó con la baldosa caliente. Y yo le decía, pero ¿cómo eso es absurdo? ¿Dónde está ahora? No, lo viene al tiro. Y pasó harto rato y llegó una tía con él en brazos y no me lo quería pasar. Me lo movía de un lado a otro y mi hijo estaba durmiendo, se quedó dormido de tanto llorar. Entonces no paraba de suspirar. Y yo se lo arrebaté de las manos y me lo llevé al hospital. Oh, qué pobrecita. Abrázala, Tomás, porque imagínate solo recordarlo ella. O sea, usted es terrible. Claro, es que es muy difícil. Yo con ella me he juntado durante estos días. Realizamos una investigación profunda. Esto no fue algo de un solo día, que investigamos a la tonta y a la rápida. Fue un proceso donde nos dimos el tiempo de corroborar cada uno de estos hechos. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellas, nos abrieron las puertas de su casa, las visitamos a cada una de ellas y están tremendamente afectadas. Es por eso que tuvieron y se vieron forzadas a denunciar este hecho. Le dimos también la oportunidad, por ejemplo, a la dueña de este jardín infantil para poder hablar, pero se negó. Luego salió una de las funcionarias y nos dijo que simplemente no va a hablar, y empezó a mí tratarme de agresivo, que yo planteaba mal las situaciones. Lo vimos en el reportaje. En ningún momento le grité, Tomás, le dije algún garabato, alguna mala palabra, y ella manipuló la situación, la verdad de las cosas. Sí, lo vimos. Y quedó clarísimo. ¿Podría seguir con el relato? Porque cuando llevan al hospital a su hijito, le dijeron qué tipo de quemaduras podrían haber provocado esas heridas para entender un poco a qué se vio sometido su guagüita. Claro, yo llegué y lo pasaron al tiro de urgencia. ¿Ya? Y me preguntaron qué había pasado. Yo no sabía darle mayor información porque fue tan rápido todo y ¿Te cuestionaron a ti? Me cuestionaron. Igual de principio fueron súper pesados conmigo los doctores por la situación. ¿Sospechaban de ti? Y claro, que yo no sabía entregarle una mayor información de lo que había pasado también. ¿Y qué te dijeron los doctores finalmente, esa quemadura? Me dijeron, claro, porque tomaron la temperatura del día, que no coincidía, era imposible que fuera una quemadura de baldosa caliente. Claro. Y fue su mano derecha y su pie derecho, entonces no coincidía. Claro. Y ellos al tiro lo pasaron como quemadura grado 2 y me dijeron que era de agua caliente. Por cómo ya tenía su piel. Tenía ampolla formada en su mano y pie. Y tú hablaste de... Tuvimos la posibilidad jardín, ¿no? de poder... Perdón, Tomás, si le quería preguntar a Yorka si ella, después de eso, habló de nuevo con el jardín, le dijo, oiga, esto no fue tema de una baldosa, esto los médicos me dicen que fue por agua caliente. Sí, yo estuve harto rato en el hospital porque por el tema de curación igual fue bien doloroso todo ese proceso. Y yo después vine de nuevo a pedir explicaciones y seguían en su posición, que había sido la baldosa caliente. Yorka, te hago una pregunta. ¿Son las funcionarias que trabajan en el jardín infantil, son parvularias? ¿Son personas que han estudiado, que tienen sus títulos? ¿O más bien son funcionarias que se han ido adaptando a una realidad de un jardín infantil que además cobra muy barato? Yo creo que, no tengo cómo saberlo sinceramente, pero se supone que la tía que estaba como a cargo de él era parvularia. Pero más allá de ser parvularia... educadora de párvulo. Era educadora ella... Y lo que dice Martín, más allá de ser educadora de párvulos, uno entiende que tiene que tener una formación clara porque va a estar al cuidado de los niños. Pero hay cosas de sentido común. Que cualquier mujer u hombre no necesita ser papá o mamá, sabes que tienes que tener mínimas condiciones o cuidado. Lo que yo no entiendo... Cuéntanos, te escuchamos. ¿Por qué ellos no lo llevaron ellos al hospital? ¿Por qué esperaron a que yo llegara
porque yo trabajaba en un hospital. O sea, si yo no hubiese trabajado en un hospital, quizás, ¿qué hubiera pasado con mi hijo? ¿O qué hubieran hecho? ¿Qué protocolo hubieran aplicado? Entonces tampoco entiendo cuáles son sus protocolos a seguir. No tienen protocolo, yo creo. Tú tienes mucha razón. Yo te voy a contar algo. Mi hijo hace como 3 semanas se quemó con agua caliente. Y la quemadura de agua caliente es muy evidente. ¿Y dónde se quemó? En la guatita. Pero le cayó, no, estaba en la casa, pero pero estaba con una persona a cargo. Y se le cayó agua caliente en la guatita, estaba sirviendo un té, y él se acercó. Él se acercó a sacar una cuestión y pasó a llevar el vaso. Y le cayó agua caliente en la guatita. Y es una quemadura que es muy evidente que es de agua caliente. Es muy evidente. Pero aquí lo que voy, que la persona que estaba a cargo de él dijo que la quemadura era agua caliente. Lo dijo. O sea, asumiendo la responsabilidad que significa eso. Y entendiendo también de que obviamente aquí podía haber una reacción súper, no sé, una reacción grande con respecto severa, claro. Severa con respecto, pero es distinto que te digas, ¿sabes qué? Tu hijo se quemó con agua caliente y bueno, y te digan la verdad, y tú además puedes tomar las medidas, dar las curaciones correctas y bueno, y prevenir para futuro. Y pero llevarlo a un lugar inmediatamente. Claro, pero si a ti, más encima, la quemadura de agua caliente, que tú te das cuenta que te lo dicen, te lo dice un doctor, no lo dices tú, después te lo niegan. No, te ocultan información. Eso es mucho peor aún. Entonces... Sí. Está bien que se hayan organizado, está bien que se manifiesten. Qué bueno, Tomás Cancino, que seguimos este caso, porque no puede ocurrir. No. Y ustedes cuenten con nosotros, porque no pueden seguir viendo niños así bajo la tutela de personas que no tienen criterio, que no tienen humanidad, porque finalmente es una cosa amor. De ser humano, no es una cosa idealmente hay que ser parvularia, educadora de párvulo, tienes que estudiar, pero esto es una cosa de humanidad, y eso es lo que nos choca.